Problema 656. Determine los esfuerzos de flexión en los puntos A, B, C y D. Luego, indique si son máximos de compresión y de tensión en la viga. Si ésta se somete a un momento de 4 kg por pi. Bien, entonces, por la forma en que está el momento, ¿sí? Por esta forma que tiene el momento, está aplicado para acá, como si estuviera algo así, M, ¿sí? Vamos a darle nombres a los ejes, ¿sí? Suponiendo el eje de aquí, X, el saliente Y y el vertical Z, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es encontrar el centroide, ¿sí? Para ello se recomienda que cuando tenemos una sección recta compuesta por distintas formas geométricas conocidas, partir esta sección recta en las distintas formas conocidas, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, mira, esto de aquí va a ser un rectángulo 1, rectángulo 2, este de acá va a ser un rectángulo 3, y este último de acá va a ser un rectángulo 4. Ya, listo. Entonces, conviene hacer una tablita donde digo elemento, área, centro, y luego también vamos a tener que calcular la inercia. Así que vamos a hacer por ahora todos esos elementos. Entonces aquí sería elemento, área, y barra, ¿sí? Luego también vamos a ver el tema de la inercia y la distancia. ¿Ya? Bien, entonces, para el cálculo del centroide se supone una referencia común para todos. Por ejemplo, se podría decir, aquí en la base voy a tomar la referencia común. Aquí en la base, ¿sí? Solo esto es para el centroide. Y luego voy a asignar nombres. Por ejemplo, puede ser 1, este puede ser 2, este puede ser 3, este puede ser 4. Entonces, si el elemento 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos aquí toda esta tablita. El área del elemento. A ver, el área del primero, por ejemplo, sería 3 por 0.5, 1.5 pulgadas cuadradas. Siempre es bueno indicar aquí las unidades, ¿ya? Este Y barra, por ejemplo, que sería su Z barra, que sería la ubicación respecto de la referencia de su centro, ¿sí? Y vale recordar que para un rectángulo la ubicación de su centro es a la mitad de su altura, si es que lo queremos medir así, en Z, ¿no? Bien, entonces, como todo este rectángulo 4, el rectángulo 1, por ejemplo, vale 3, entonces su ubicación está respecto de aquí a 1.5, pero ojo, yo lo quiero ubicar respecto de acá. Entonces, una estrategia que pudiera ser, mira, hasta acá, para mi referencia, es 10, y si he avanzado hacia abajo 1.5, entonces la distancia, ¿sí? Desde aquí hasta acá, toda esta distancia entonces sería 10 menos 1.5, 8.5, ¿sí? Y así puedo ir elemento por elemento, ¿ya? Aquí es área, aquí sería 8.5. Bien, a ver, el elemento 2. Yo sé que su área será 4 por 0.5, 2, ¿sí? Y el Z sería a la mitad de este. Si este es 0.5, este es 0.25, pero le tengo que sumar los 10 de la referencia, sería 10.25. Bien, el elemento 3 es parecido al 1, entonces tendrá 1.5 y 8.5. Y el elemento 4, que es el rectángulo grande, será en área 5 y en Z barra 5. Bien, entonces teniendo esto, calculo el Y y la ubicación del centroide, el Z centroide, ¿sí? Que será producto de área por Z barra sobre la suma de áreas, o sea, 1.5 por 8.5 más 2 por 10.25 más 1.5 por ser 8.5 más 5 por 5. Todo esto sobre la suma que es 1.5 más 2 más 1.5 más 5. ¿Sí? Esto da 7.1 pulgadas. Entonces 7.1 sería la ubicación del centroide.
Ahora, luego toca calcular la inercia respecto a ese eje centroidal. O sea, todo este de aquí, el momento, va a pasar por un eje, aquí, así, que está a una distancia de aquí, de esta referencia de 7.1. Entonces, respecto a ese, vamos a calcular la inercia. Para ello, primero debemos calcular la centroidal, es decir, por cada uno de los elementos, que en este caso son 4, vamos a ir calculando su inercia centroidal. Por ejemplo, esta aquí, este de aquí, esta de aquí, esta de aquí, siempre paralelas al eje neutro. Entonces, la inercia, por ejemplo, del elemento 1 es un doceavo del lado paralelo por el lado perpendicular al cubo. Sería 1 sobre 12, lo escribo aquí, por el lado paralelo 0.5 por 3 elevado al cubo, ¿sí? Eso va a dar 1.125 pulgadas a la cuarta, ¿sí? Lo escribo aquí, este valor es el mismo de acá, ¿sí? El 2, por ejemplo, sería el lado paralelo, que es 4, por el perpendicular 0.5 elevado al cubo, ¿sí? Esto entre 12. 1 sobre 24 es la inercia de eso. ¿Ya? Y el último sería un doceavo, 0.5 por el lado perpendicular al cubo. Sería 125 entre 3. Ya, esas son las centroidales. Ahora necesito aplicar el teorema de Steiner para encontrar la única inercia respecto a ese eje. Para ello necesito las distancias entre centros. Y una ventaja de tener esta tablita es que yo aquí puedo calcular rápidamente esta distancia, no tanto en la figura, porque como ven ya queda muy manchada, sino como la resta entre el z del centroide y los z particulares de cada uno. Por ejemplo, el primero sería 8.5 menos 7.1, ¿no? Ya pues es 8.5 menos 7.1, es 1.4. Pues aquí también sería 1.4. El otro también, 10.25 menos 7.1, 3.15, y el otro sería 2.1. Bien, no importa si es negativo o positivo, la cuestión es encontrar la distancia. ¿Por qué? Porque el teorema de Steiner, la inercia ahora sí respecto al centro, a la centroidal sería la suma de inercia, o sea, por ejemplo del elemento 1 sería la inercia centroidal más el área, 1.5 por la distancia al cuadrado. Segundo elemento, la inercia centroidal más el área por la distancia al cuadrado. La inercia centroidal más el área por la distancia al cuadrado y la inercia centroidal más el área por la distancia al cuadrado. Ya está. Entonces, con todo eso, se tiene la inercia que se obtiene un valor de 91.73 pulgadas a la cuarta. Bien. Entonces con eso ya encontramos la inercia. Ahora sí, teniendo estos datos, uno puede encontrar, ya los esfuerzos que le piden. Por ejemplo, piden el esfuerzo en A. Entonces vamos a resaltar dónde están los puntos. A está aquí, B está aquí, C está aquí y D está aquí abajo. Entonces, si el momento va así, para allá, la zona de arriba sería de compresión, ¿sí? La zona de aquí sería compresión. Y la zona de abajo, ¿sí? Sería tracción por la regla de la mano derecha. ¿Sí? Bien, entonces con ello, yo por ejemplo puedo ver que los puntos A y B soportarán compresión y además serán máximos. ¿Por qué? Porque son los puntos donde está más alejado el eje neutro. Y además,
como menciono, tendrán el mismo valor de esfuerzo, ya que están a la misma distancia. Entonces sería MC, M por Z sobre I. El momento es 4 kip por pie, o sea, 4 por 10 al cubo por, vamos a hacer la conversión para que vean kip sobre pie. Entonces, un pie son 12 pulgadas y son 1000 libras. Entonces acá quedaría ese momento, antes de insertar en la fórmula, sería 4000 sobre 12, que es igual a 1000 entre 3 libras sobre pulgada. Bien, entonces teniendo esto, ahora sí lo reemplazo. Este es el momento, nada más. Vamos a ponerlo aquí, porque ese mismo momento se va a usar para todos los cálculos. Entonces, este esfuerzo será, por ejemplo, momento, 1000 sobre 3, por la distancia. La distancia sería de aquí hasta acá. Y como todo mide 10 más 0.5, ¿no? 10 más 0.5, y el eje neutro está a 7.1, la distancia sería 10 más 0.5 menos 7.1 sobre la inercia que lo acabo de calcular, que es 91.73. Entonces aquí me va a quedar 12.35 PSI. ¿Sí? Va a quedarme eso. 12.35 PSI. ¿Sí? Pequeño el esfuerzo, pero bueno, es lo que sale. Es que la inercia también es grande, significativamente grande. ¿Sí? Ah, aquí he cometido un error. Vamos a corregir. No es entre pie, es por pie. Si esto es por pie, queda 4000 por 12 realmente. Entonces queda. Eso es bueno que ocurra, para que así vean que cuando les parezca un valor raro, porque o sea, esto me parecía raro ya que era muy pequeño, entonces, porque suelen salir en el orden de los KSI, es porque tal vez algún error he cometido. Y qué bueno que me di cuenta. ¿Sí? Para dejarles el ejemplo, esto sería 48.000 libras por pulgada. Entonces aquí reemplazamos, sería 48.000, y ahora sí van a ver que va a quedar un mejor esfuerzo. Sería 10 más 0.5 menos 7.1 entre 91.70. Sale 1.78 KSI, ¿ven? Ese esfuerzo es como que un poco más coherente. ¿Y de qué es este? ¿De compresión o de tracción? Es de compresión porque están en la zona de compresión. Bien, el esfuerzo C, la única diferencia es que también va a ser de compresión, pero su distancia Z es distinta. Su distancia Z va a ser 10 menos 7.1. ¿Sí? Entonces va a ser los 48.000 por 10 menos 7.1 sobre 91.73. Menos 1.52 KS. Y el último esfuerzo en D, este sí va a ser de tracción, que va a ser el valor 48.000. Noten que se sigue usando el mismo valor de momento y el mismo valor de inercia. Lo que va cambiando es la distancia. La distancia ahora es 7.1. Entonces ahí tenemos. Y esa sería la respuesta. 3.72 KS. Listo. Y ya está. Esa sería la respuesta. Como ven, es más un esfuerzo, más es un ejercicio de calcular áreas e inercias, porque lo demás, el calcular este esfuerzo es muy sencillo. Bien.